con los cuales me he capacitado para poder entender la logística en un primer momento y después, por una afición personal, la historia del ferrocarril provincial. Bueno, el primer comienzo hay que hablar obviamente de cómo eran los ferrocarriles argentinos. Y lo primero que les quiero decir, a medida que vamos avanzando, les quería contar que los ferrocarriles en su primer momento transitaban y tenían la carga y el pasajero juntos. Y dentro del mismo ferrocarril, el ferrocarril mismo, la carga, era quien subvencionaba la cuestión de pasajeros y administraba toda la logística del sistema. Era un sistema, como bien se dice, cerrado y que interactuaba con primero con las industrias, después con los corralones y después, por qué no decirlo, con todas las ciudades que pobló y desarrolló nuestro país. La siguiente. Ustedes podrán ver que el ferrocarril provincial no es uno más de los tantos. Es parte de la trocha angosta y podemos decir que, al igual que muchos ferrocarriles de la trocha angosta, eran considerados trenes de fomento. Cuando yo digo de fomento, eran trenes económicos y generaban logísticas y desarrollos ferroviarios o habitacionales o industriales también, en lugares donde las trochas ancha, media y otro tipo de transportes no lo veían rentable. Entonces, en el caso del provincial, era exclusivo de la provincia de Buenos Aires, no era de capitales extranjeros, y era fue el segundo intento de la provincia de Buenos Aires para tener un ferrocarril que generara sus propias políticas a nivel argentino. El ferrocarril Belgrano, como ustedes podrán saber, es el ferrocarril más extenso en nuestro país, que no incluía en una primera etapa la nacionalización que todo el mundo conoce que se hicieron de los ingleses. Los ferrocarriles ingleses y de otras nacionalidades correspondían el 84% de la nacionalización. No así, ya el Belgrano ya era nacional. Nosotros pensamos que el Belgrano, al ser el ferrocarril más importante que tiene la Argentina en cuanto a extensión y provincias que recorre, debe ser considerado con su espíritu. Generar fomento, porque une el interior, porque es de proyección estatal totalmente. De hecho, la última decisión del gobierno nacional fue estatizar nuevamente al Belgrano para generar su propia política de gestión de cargas. Es económico, porque la logística en cuanto a tamaño de vagones, cargas y demás es mucho más económico que pensar en otro tipo de logísticas ferroviarias o fluviales. Y por supuesto, los mantenimientos son mucho más económicos porque son o manuales, semimanuales o de complejidades menores con respecto a otras trochas. Y lo que todo el mundo conoce es la extensión y sobre todo tiene la mayoría de los talleres ferroviarios que permitirían una rápida recuperación o suplantación de las importaciones que actualmente hace el gobierno nacional. ¿Qué es el ferrocarril provincial? Lo podemos resumir en tres ítems. El ramal P, que sería el principal, por eso tiene un sinnúmeros, y el que todo el mundo está teniendo en cuenta es el ramal P1 que va hacia Avellaneda. ¿Hacia dónde iba el ramal P? La idea original que se tuvo para hacer el ferrocarril es generar en La Plata un nuevo eje de logística que compitiera o complementara, mejor dicho, a la ciudad de Buenos Aires. Por eso que el ferrocarril le llaman provincial, pero en realidad es ferrocarril provincial del puerto de La Plata al Meridiano Quinto. Le acortaron por una cuestión semántica a quedar solamente el ferrocarril provincial de Buenos Aires. Los otros ramales que nombran ahí son ramales mucho menores, son 4 más, son ramales en el centro de la provincia, en la zona de Olavarría, Azul, 25 de Mayo y todos esos lugares que tenía el ferrocarril provincial. Y otros ramales que nunca se lograron hacer, que estaban proyectados, por ejemplo, para unir la costa de la provincia de Buenos Aires, con gestión provincial obviamente, para unir todos los puertos, que es lo que daría un verdadero desarrollo logístico de nuestra provincia. Y ahí tienen un pequeño resumen de cómo era la línea que se llegó a habilitar y desarrollar. Bueno, hay un pequeño resumen, pero una de las cositas que yo les quisiera agregar, que me parece importante,